Manchas de sangre sobre un suelo de mármol no deberían ser el último recuerdo de una novia. La traición sabe a champán barato y a veneno servido frío por una hermana sonriente y un marido monstruoso. Morir entre agonía, mientras contaban mi herencia, fue mi trágico final, hasta que una bocanada de aire me devolvió a una habitación soleada. 3 horas antes de caminar hacia el altar, el destino me dio una segunda oportunidad. Y esta vez, mi hermana puede quedarse con el monstruo. El frío se cuela en los huesos mucho antes de que el corazón deje de latir. Eso nadie te lo cuenta sobre la muerte. Recuerdo el fuego agonizante en mi garganta, un contraste brutal con el entumecimiento helado que subía por mis piernas. Estaba tirada sobre el mármol italiano del ático que compartía con mi marido. Boqueaba buscando un aire que ya no llegaba a mis pulmones. Sobre mí, de pie, estaba mi esposo de 3 años, Marcos Belmonte, el tiburón financiero de moda en la Castellana. Su traje azul marino, impecable, su rostro, una máscara helada de indiferencia. A su lado, apoyada contra el mueble de caoba, estaba mi hermana pequeña. ¿Esto va a tardar mucho?, preguntó Elena, con esa voz musical que reservaba para encantar a nuestro padre. Ricardo dio un sorbo al mismo champán que acababa de llevar el veneno a mis venas. Tengo cita en el spa a las 3, Marcos. Deberíamos llamar ya a una ambulancia. Así hago bien mi papel de viuda desconsolada. Paciencia, cariño, murmuró Marcos, sin mirarla. Sus ojos, fríos como los de un tiburón, fijos en mi cuerpo convulso, se arrodilló junto a mí, tan cerca que pude oler su colonia cara, un aroma que me perseguiría en pesadillas para siempre. Julia, cariño, tú te lo has buscado. Si hubieras firmado los poderes de la naviera sin protestar, nos habríamos ahorrado esta pequeña tragedia. Pero tenías que empezar a hacer preguntas sobre las cuentas en el extranjero. Tenías que meter la nariz en el fondo de inversión. Intenté hablar, gritar, maldecirlos a los dos. Solo salió un gemido húmedo y patético. La sangre me manchaba la comisura de los labios. No te preocupes, añadió Elena, dando un paso sobre mi brazo paralizado. Se colocó junto a él, entrelazando sus dedos con los suyos. Yo cuidaré muy bien de Marcos. Y de tu fondo fiduciario. En serio, Julia, siempre fuiste demasiado aburrida para él. Él necesita una mujer con ambición, no una santurrona ingenua. Marcos soltó una risa baja y cruel. Sacó un documento del bolsillo de su chaqueta. Presionó mi pulgar moribundo sobre un tampón de tinta. Luego sobre la línea de firma del traspaso de poderes. Un paro cardíaco es algo trágico, Julia. Un defecto genético, sin duda. El estrés de la investigación de la CNMV, que te vamos a cargar a ti después de muerta, fue demasiado para tu corazón frágil. Cuando la oscuridad finalmente se cerró, lo último que vi fue a los dos, besándose sobre mi cuerpo agonizante. Mi hermana, mi marido. Las 2 personas que más había amado y en las que más había confiado. Riendo mientras pisaban mi cadáver para robarme el imperio. Entonces, abrí los ojos. Un jadeo desesperado me desgarró la garganta. Me incorporé de golpe, las manos volando a mi cuello. Esperaba el ardor del veneno, la calidez pegajosa de mi propia sangre. En cambio, mis dedos rozaron piel suave y la seda de una bata de lino. Tranquila, señorita Rodríguez. Respiré hondo. Parpadeé, con los ojos recorriendo la habitación como locos. No estaba en el ático frío y enorme. Estaba en una suite luminosa del Hotel Ritz de Madrid. El aroma a rosas blancas y laca flotaba en el aire. Sentada frente a mí, con una brocha de maquillaje en la mano, estaba Beatriz, la maquilladora que había contratado para mi boda. Mi boda. Me miré en el espejo enorme del tocador. Tenía buen aspecto. Las mejillas sonrosadas, los ojos muy abiertos, aterrados. Nada que ver con el rostro hundido que tuve después de 3 años de tortura psicológica de Marcos. «Julia, ¿estás bien?», preguntó Beatriz con suavidad, dejando la brocha. «Te has quedado en blanco un segundo». Nervios de novia. Mis manos temblaban al coger el móvil de la mesa. La pantalla se encendió. Sábado, 14 de octubre de 2023, 11 de la mañana. Se me cayó el teléfono como si quemara. Eran exactamente 3 horas antes de la boda.
Yo había muerto en 2026. Recordaba el dolor insoportable. Recordaba el sabor del champán envenenado. Recordaba la certeza absoluta de la muerte. Y sin embargo, ahí estaba, respirando, viva, 3 años en el pasado. Dios me había dado una segunda oportunidad. O quizá el diablo me había mandado de vuelta para saldar cuentas. Fuera lo que fuera, no pensaba desperdiciarla. Cerré los ojos con fuerza, obligando a mi respiración a calmarse. El peso de los recuerdos amenazaba con aplastarme. El maltrato de Marcos, las manipulaciones, la revelación de que estaba vaciando la empresa de mi padre desde dentro y el descubrimiento devastador de que mi hermana había sido su amante desde antes de casarnos. Hoy era el día en que había sellado mi propia condena. Nuestro padre, un pragmático despiadado, había organizado una boda doble. Era el evento social del año, diseñado para consolidar el dominio de la familia Rodríguez en la alta sociedad de Madrid. Yo me casaba con Marcos Belmonte, sellando una fusión con Belmonte Capital. Elena se casaba con Darío Cruz, el heredero exiliado y supuestamente arruinado de Cruz Industrias. Buscaban asegurar una posición inmobiliaria clave. Darío era el hombre del saco de los círculos elegantes. Un accidente de coche, 5 años atrás, le había dejado una cojera y una cicatriz en el rostro. Los rumores lo pintaban como un monstruo cruel y solitario, propenso a estallidos violentos. Elena había llorado semanas enteras cuando padre concertó el compromiso, aterrada por él. Pero amaba demasiado la fortuna familiar como para huir. En mi otra vida, la había compadecido, la había consolado, completamente ciega ante el hecho de que se acostaba con mi prometido. «Estoy bien, Beatriz», dije, con una voz sorprendentemente calmada, aunque parecía la de otra persona. «Solo un momento de pánico. ¿Me das 10 minutos? Necesito ir al baño y ordenar mis pensamientos». «Claro, cielo. Tómate el tiempo que necesites. Vamos sobrados de tiempo». Beatriz sonrió con simpatía, recogió sus cosas y salió al salón contiguo. A solas en el vestidor, me levanté y caminé hacia el vestido de diseñador que colgaba del armario. Una obra maestra de tul y encaje, cargada de cristales, costaba 50.000 euros. A mí me parecía un sudario. Oí la puerta del vestidor abrirse, seguida del taconeo rítmico e insufrible de unos zapatos de tacón. «Julia, ¿estás ahí?» Era Elena. El sonido de su voz mandó una descarga de rabia pura por mis venas, tan intensa que me nubló la vista. Me agarré al borde del tocador, los nudillos blancos. Empujé esa rabia monstruosa hacia una caja fría dentro de mi pecho. No podía matarla. Todavía no. La muerte era demasiado rápida, demasiado clemente para lo que ella y Marcos me habían hecho. Quería que sufrieran. Quería que construyeran su castillo de naipes y verlo arder. Respiré hondo. Compuse una expresión de profunda ansiedad. Salí del baño. Elena estaba de pie en el centro de la habitación, ya con su vestido de novia. Un vestido de seda, elegante y sencillo. Estaba preciosa. Y me miraba el vestido de diseñador con envidia mal disimulada. «Ahí estás», dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Beatriz me dijo que estabas al borde de un ataque de nervios. «En serio, Julia, te casas con el hombre del momento en la Castellana. Marcos es el tiburón financiero más brillante de Madrid. ¿Qué tienes que temer?» El niño mimado de los fondos de inversión, pensé con amargura. Más bien un parásito. «Elena», susurré, con un temblor fingido en la voz. Corrí hacia ella y le cogí las manos. Estaban cálidas, vivas, para mí, manchadas de mi propia sangre. «No creo que pueda hacer esto». La sonrisa falsa de Elena vaciló. Un destello de pánico, o quizá interés, cruzó su cara. «¿De qué hablas? ¿Estás loca? La ceremonia es en menos de 3 horas. 500 personas ya están sentadas en la Catedral de la Almudena». Dejé escapar un sollozo fabricado, retrocediendo hacia el diván de terciopelo. «No lo entiendes, Elena. Es Marcos. Descubrí algo». Elena se puso rígida. Por un instante, la culpa de quien duerme con el prometido de su hermana asomó en sus ojos. «¿Qué descubriste?», preguntó,
con un tono repentinamente cauteloso. Sobre sus finanzas, mentí, aunque técnicamente era una verdad que solo conocería en mi vida anterior. El fondo de Marcos era en realidad un esquema Ponzi masivo, sangrando miles de millones. Necesitaba desesperadamente el fondo naviero de la familia Rodríguez para tapar los agujeros antes de que la CNMV lo auditara. En mi otra vida, me manipuló para que se lo entregara. Hoy iba a usar su codicia en su contra. Sus finanzas, repitió Elena, relajándose un poco, claramente aliviada de que no hubiera descubierto la aventura. Julia, Marcos vale miles de millones. Es el consejero delegado de Belmonte Capital. Es más rico de lo que jamás imaginamos, susurré, inclinándome como si compartiera un secreto mortal, alimentando de lleno la codicia insaciable de Elena. Papá me lo contó anoche, en confianza. La semana pasada firmamos, ante notario, unas capitulaciones matrimoniales y un poder de gestión conjunta de las cuentas familiares en el extranjero. El documento está redactado a nombre de quien figure como cónyuge legal de la primogénita. Quien firme hoy el acta de la Iglesia y quede inscrita después en el registro civil como esposa de Marcos, activa esa cláusula con él. Se convierte en administradora conjunta de un imperio de 4.000 millones de euros. Imposible de rastrear. Observé la información golpear su cerebro. Casi podía ver los signos de euro rodando en sus ojos como una máquina tragaperras. El defecto fatal de Elena siempre había sido su envidia insaciable. No soportaba que yo, la hermana mayor, me hubiera tocado el novio de oro, mientras a ella la relegaban al exiliado tullido, Darío Cruz. 4.000 millones, murmuró, tragando saliva. Pero yo no lo quiero, sollocé, tapándome la cara con las manos. Estoy aterrada, Elena. Marcos. A veces es tan frío, a puerta cerrada. La forma en que me mira. Me da miedo. La presión de ser la matriarca de los Belmonte, de gestionar todo ese dinero negro. No puedo hacerlo. Solo quiero una vida tranquila. Ojalá me estuviera casando con Darío. Elena me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Darío Cruz. ¿Estás mal de la cabeza? Es un monstruo. Está desfigurado. Es callado, repliqué, mirándola con los ojos llenos de lágrimas. Vive en una finca en Segovia y no aparece nunca en las galas. No me va a exigir nada. Prefiero estar casada con un paria tranquilo, antes que con un titán aterrador como Marcos. Me levanté y empecé a caminar por la habitación, tirándome del pelo. Voy a huir. Tengo que hacerlo. Me escaparé por el montacargas. Padre me matará, pero no me importa. Espera, Julia, para. Elena me agarró del brazo con fuerza sorprendente. Su mente iba a 1000 por hora, conectando puntos, escribiendo una narrativa donde ella salía victoriosa. Pensaba en los 4.000 millones. Pensaba en Marcos, un hombre que ella ya creía que la amaba. Un hombre con quien se acostaba en secreto. En su lógica retorcida, si ocupaba mi lugar, a Marcos no le importaría. Se quedaría con el dinero. Y con su amante favorita, convertida en esposa. Si huyes, padre te desheredará, Elena, dijo, bajando la voz a un susurro cómplice. Te arruinará, destruirá el apellido de la familia. La prensa nos hará pedazos. No tengo otra opción. Lloré. Elena se quedó callada. Miró mi vestido de diseñador. Luego el suyo, tan sencillo. Las ideas giraban. La trampa estaba puesta. Y ella corría hacia ella con entusiasmo. ¿Y si no huyes? Empezó Elena, relamiéndose los labios. ¿Y si simplemente intercambiamos? Me quedé mirándola con ojos falsamente inocentes. ¿Intercambiar? ¿A qué te refieres? Los velos, dijo, con la voz temblando de excitación creciente. Señaló los enormes velos de encaje opaco sobre los maniquíes. Padre insistió en velos tradicionales para la ceremonia. Nadie verá nuestras caras hasta el altar. Si cambiamos los vestidos, yo camino hacia el altar central, hacia Marcos. Tú caminas por el pasillo lateral, hacia Darío. Elena, no podemos. Podemos, insistió, apretándome las manos, jugando el papel de mártir heroica. Siempre he sido más fuerte que tú, Julia. Puedo con Marcos. Puedo con la presión y con el dinero. Lo haré por ti. Cargaré con el peso para que tú tengas tu vida tranquila.
Tuve que morderme la mejilla hasta hacerme sangre para no reírme. Era tan predecible, tan ciegamente arrogante. Creía que robaba un reino, sin saber que se encadenaba a un barco que se hundía, construido de mentiras y deudas. Pero Marcos, ¿qué hará cuando levante el velo? Pregunté, fingiendo duda. Marcos y yo nos entendemos, dijo Elena con suavidad, con una sonrisa secreta y satisfecha. Lo sabía. Los dos se entendían perfectamente. No hará una escena delante de 500 personas y la prensa. Le importa demasiado su imagen. Una vez dichos los votos, es legalmente vinculante. Padre se enfadará, pero mientras la fusión se cierre, lo aceptará. ¿Estás segura de que harías esto por mí, Elena? Claro que sí. Soy tu hermana. Haría cualquier cosa por ti. Incluso envenenarme, pensé. Los siguientes 40 minutos fueron un caos de vestirse y desvestirse a toda prisa. Elena se metió con entusiasmo en mi vestido de diseñador. Teníamos casi la misma altura y complexión, así que le sentaba perfecto. Aunque su pecho subía y bajaba de pura emoción por llevar el vestido más caro, yo me puse su vestido de seda sencillo, más ligero. Me permitía respirar libremente. Un contraste absoluto con el peso asfixiante de mi vida anterior. Cuando Beatriz volvió, se sorprendió por el cambio. Pero Elena la hizo callar de inmediato. Decidimos que los estilos van mejor con nuestra personalidad, dijo Elena con una autoridad gélida que Beatriz no se atrevió a cuestionar. Mientras Beatriz nos colocaba los pesados velos de encaje, aislándonos en nuestras burbujas blancas, Elena se acercó a mi oído. «No te preocupes por nada, Julia», susurró, con un tono dulce y nauseabundo. «Yo me quedaré con Marcos. Disfruta de tu vida tranquila». «Gracias, hermana», respondí, con la voz firme, el corazón frío como el hielo. «Espero que consigas exactamente lo que te mereces». Las pesadas puertas de la Catedral de la Almudena gimieron al abrirse. Una marea de música de órgano y flashes de cámaras nos recibió. El aire olía a lirios, incienso y dinero viejo. Bajo el velo apenas distinguía las siluetas de la élite de Madrid. 800 invitados. Lo más granado de la sociedad, esperando para ver a la familia Rodríguez asegurar su legado. Mi padre, Ricardo, se colocó entre nosotras en el vestíbulo. Ofreció el brazo derecho a Elena, que llevaba mi vestido elaborado, y el izquierdo a mí. Nos apretó los brazos, ajeno a que sus hijas habían reescrito por completo su plan maestro. «Que me sintáis orgulloso, chicas», murmuró, guiándonos hacia adelante. Empezamos la larga y agónica marcha por la nave. La catedral estaba preparada para una ceremonia doble. En el altar central, bañado por la luz de las vidrieras, esperaba Marcos Belmonte. Incluso a través del velo, reconocí su postura arrogante, su pelo rubio perfectamente peinado, su traje a medida que gritaba dinero de toda la vida. Parecía un príncipe esperando a su princesa. Parecía mi asesino. A la derecha, en un altar algo más pequeño pero igual de ornamentado, esperaba Darío Cruz. Giré la cabeza levemente para mirar al hombre al que acababa de condenarme. Darío se apoyaba con elegancia en un bastón de plata. Vestía un traje negro impecable, que contrastaba con su piel pálida y su pelo oscuro, algo despeinado. Desde la distancia no distinguía la famosa cicatriz, pero sentí el aura peligrosa que irradiaba. La gente parecía apartarse de su lado del pasillo, intimidada por su presencia intensa y sombría. Cuando llegamos al crucero, mi padre besó la mejilla velada de Elena, luego la mía. La entregó primero a Marcos. Vi cómo Marcos le tomaba la mano, acariciándole los nudillos con el pulgar. Un gesto romántico para las cámaras. Después padre me llevó hasta Darío. Cuando Darío tomó mi mano, una descarga eléctrica me subió por el brazo. Su agarre era firme, cálido, muy distinto al tacto frío y sudoroso de Marcos. A través del encaje del velo, levanté la mirada. De cerca, la cicatriz no era una deformidad monstruosa. Era una línea pálida e irregular, desde el pómulo izquierdo hasta la mandíbula, dándole a sus rasgos aristocráticos un aire curtido y templado. Sus ojos, del color de un mar embravecido, se clavaron en los míos. Frunció el ceño levemente, su pulgar rozando mis nudillos,
notando la ausencia del anillo que había mandado hacer para Elena. Pero no dijo nada. El arzobispo comenzó la ceremonia. Las oraciones tradicionales resonaban en las bóvedas, una banda sonora solemne para el mayor engaño en la historia de la alta sociedad. Llegó el momento de los votos. Marcos habló primero. Su voz suave, ensayada, rebosante de falsa sinceridad, repitiendo las promesas de amor y devoción. Cuando el arzobispo le indicó que levantara el velo, toda la catedral contuvo el aliento. Marcos alzó el pesado encaje sobre la tiara. Observé por el rabillo del ojo. Por un instante, su sonrisa se quedó congelada, paralizada por la imposibilidad de lo que veía. Entonces la realidad le golpeó como un puñetazo. El color desapareció de su rostro. La mandíbula se le aflojó. No era Julia, era Elena. Elena le sonrió, radiante, triunfal, con una arrogancia deslumbrante. Se inclinó, susurrándole algo que solo él pudo oír. Sabía exactamente lo que decía. Te he salvado. Los ojos de Marcos volaron hacia mí. Luego hacia el mar de periodistas e invitados influyentes. Una vena le palpitaba en la sien. Estaba atrapado. Detener la boda ahora, gritar que las novias se habían cambiado, hundiría a los Belmonte y a los Rodríguez en el ridículo financiero mundial. Las acciones se hundirían el lunes por la mañana. La fusión se vendría abajo. No le quedó más remedio que tragarse la píldora envenenada que Elena le acababa de entregar. Forzó una sonrisa rígida y falsa y asintió al arzobispo. El engaño estaba hecho. Ahora Darío y yo nos giramos hacia el arzobispo. Darío no dudó. Levantó mi velo. El aire fresco de la catedral me golpeó la cara. Levanté la vista hacia el rostro imponente y marcado de Darío Cruz. Por un momento, nos quedamos mirándonos. Él no jadeó. No entró en pánico. Sus ojos grises, agudos, recorrieron mis rasgos, registrando el cambio con una inteligencia calculadora que me heló la espalda. «No eres Elena», murmuró, con una voz aterciopelada y oscura que apenas llegaba más allá del altar. «No», respondí, con voz firme, sosteniéndole la mirada sin flaquear. «Soy Julia». «¿Está decepcionado, señor Cruz?» La comisura de su boca se curvó en el fantasma de una sonrisa. Fascinado, se giró hacia el arzobispo y pronunció sus votos con una autoridad contundente que hizo sonar a Marcos como un niño caprichoso. Cuando llegó mi turno, lo miré directo a los ojos y dije: «Sí, quiero», con toda la convicción de mi alma. No solo me casaba con Darío Cruz, sellaba mi supervivencia. El convite en el Hotel Ritz fue una obra maestra de fingimiento. Para los invitados, ajenos a todo, era una celebración feliz. Tras las puertas cerradas de la suite nupcial, en cambio, era un campo de batalla. «¿Qué demonios significa esto?», rugió mi padre, golpeando con el puño una mesa de cristal, que tembló con el impacto. «Habéis cambiado los vestidos. Habéis cambiado de novios. ¿Sabéis lo que le habéis hecho a los contratos legales?» Marcos caminaba por la habitación como un tigre enjaulado, tecleando furiosamente en el móvil, probablemente a sus abogados. Elena estaba sentada en un sillón, tranquila, sorbiendo champán. «Papá, cálmate», dijo con desdén. Julia tuvo un ataque de pánico. Estaba aterrada de Marcos. Me suplicó que ocupara su lugar para no arruinar a la familia huyendo. Os hice un favor a todos. Marcos dejó de caminar y me lanzó una mirada llena de un odio tan venenoso que me recordó al que me dedicó justo antes de morir. «Tú hiciste esto», siseó, dando un paso amenazante hacia mí. Antes de que pudiera abrir la boca para hacerme la víctima inocente, un bastón de plata golpeó con fuerza el suelo de madera. Darío se colocó suavemente entre Marcos y yo. «Cuidado, Belmonte», advirtió, con la voz peligrosamente suave. «Le hablas a mi mujer». «¿Tu mujer?», se burló Marcos, aunque retrocedió instintivamente. «Esto es una farsa, Cruz. Los contratos especifican a Elena Rodríguez para el trato inmobiliario y a Julia Rodríguez para mi fondo naviero. En realidad», dijo Darío, sacando un papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta, «mis abogados anticiparon posibles irregularidades en los contratos de los Rodríguez.
Las capitulaciones matrimoniales y el poder de gestión que firmamos ante notario la semana pasada especifican que el control conjunto de las cuentas familiares corresponde a quien sea el cónyuge legal de la primogénita. Elena ha firmado hoy el acta de la iglesia con el nombre de Julia, y en cuanto se inscriba en el registro civil, quedará legalmente casada con Marcos. Eso activa esa cláusula con él, Belmonte. Pero el fondo naviero estaba blindado a nombre personal de Julia desde antes de la boda, como bien privativo. Al casarme yo con ella, ese fondo queda bajo nuestra gestión conjunta. No puedes tocar un solo euro. Marcos palideció por completo. No, es imposible. El fondo naviero se queda conmigo. Se queda conmigo, dije, saliendo de detrás del hombro protector de Darío. Miré a Marcos directamente a los ojos, dejando que viera la frialdad definitiva en mi mirada. Lo siento, Marcos. No podía soportar la presión, pero sé que Elena será una Belmonte estupenda. Elena parecía completamente confundida, mirando alternativamente el rostro pálido de Marcos y mi calma absoluta. Marcos, ¿de qué habla? ¿Igual vas a tener los 4.000 millones? Marcos no respondió. Solo me miraba, dándose cuenta por primera vez de que la presa había vencido al depredador. Estaba encadenado a mi hermana codiciosa, y su fondo seguía ardiendo hasta los cimientos. Mientras Darío colocaba una mano cálida en mi espalda para guiarme fuera de la asfixiante habitación, miré atrás una última vez. Que se queden el uno con el otro. El verdadero juego apenas empezaba. Y esta vez, todas las cartas estaban en mi mano. Los asientos de cuero del Mercedes tenían el color del café espeso. El habitáculo, silencioso, mientras nos incorporábamos a la M30, dejando atrás el caos brillante de Madrid. Había empezado a llover, cubriendo las calles con un brillo de neón. Me senté rígida contra la puerta, las manos entrelazadas en el regazo, de pronto muy consciente del desconocido al que acababa de unir mi vida. Darío sirvió una medida de whisky añejo en un vaso de cristal, sacado del reposabrazos del coche. No me ofreció ninguno. Se lo agradecí. Necesitaba la cabeza despejada. «No tuviste ningún ataque de pánico», dijo Darío en voz baja, rompiendo el silencio. Tomó un sorbo lento del líquido ámbar, con sus ojos grises fijos en las luces de la ciudad. Luego se deslizaron hacia mí. Las mujeres que sufren ataques de pánico no tienen la sangre fría necesaria para reescribir un acuerdo prenupcial en el vestíbulo de una catedral. Tragué saliva, manteniendo la expresión neutra. No sé de qué hablas. La presión, simplemente, fue demasiada. Darío soltó una risa breve, sin humor. Ahórrame la actuación de novia desmayada, Julia. He tratado con tiburones corporativos, con hombres que te cortarían el cuello por un punto porcentual. Reconozco una emboscada calculada cuando la veo. Cambiaste de sitio con tu hermana a propósito. Usaste su codicia para atrapar a Belmonte. Mi corazón latía con fuerza contra las costillas, pero levanté la barbilla. No tenía sentido hacerse la tonta con un hombre de mente tan afilada como el cristal roto. Marcos Belmonte es un parásito, dije, con veneno en la voz que me sorprendió a mí misma. Su fondo, Belmonte Capital, se está desangrando. Lleva 2 años falsificando sus resultados trimestrales para ocultar un esquema Ponzi enorme. Necesitaba mi fondo naviero, los activos líquidos de la familia Rodríguez, para tapar un agujero de 3.000 millones antes de que la CNMV auditara en primavera. Darío enarcó una ceja, apenas 1 milímetro. Para un hombre que rara vez mostraba emoción, era el equivalente a un grito de sorpresa. ¿Y tienes pruebas de esto? Todavía no, admití. En mi otra vida, había descubierto los libros contables escondidos en la caja fuerte de Marcos, demasiado tarde, pero sé dónde guarda los libros secundarios. Si me hubiera casado con él, me habría obligado a firmarle los poderes. Una vez tuviera el dinero, mi utilidad se habría acabado, se habría deshecho de mí. Darío estudió mi rostro. Su mirada recorrió las líneas de tensión en torno a mi boca, el terror persistente en mis ojos que no lograba esconder del todo. No preguntó cómo sabía que Marcos se desharía de mí. No preguntó por qué sonaba como la superviviente de una guerra que aún no había ocurrido. ¿Y tu hermana?
preguntó Darío con suavidad. Elena lleva 6 meses acostándose con Marcos, respondí, con un tono neutro. Darío exhaló. Largo, haciendo girar el whisky en el vaso. Así que la echaste a los lobos. Le di exactamente lo que quería, corregí, con una sonrisa amarga, rozándome los labios. Quería al niño de oro. Quería el imperio de 4.000 millones que creía que él tenía. Ahora está atada de por vida a un barco de deuda y fraude que se hunde. Se merecen el uno al otro. El silencio volvió a caer sobre el coche. Más pesado esta vez, pero distinto. No era el silencio de 2 desconocidos. Era el silencio de 2 conspiradores. ¿Por qué yo?, preguntó Darío finalmente. Si querías escapar de él, podrías haber huido del país. La ira de tu padre habría sido severa, pero con tus cuentas personales en el extranjero, podrías haber desaparecido en Mónaco o en Zúrich. Porque huir es de cobardes, dije, endureciendo la voz. Marcos igualmente se habría quedado con la empresa de mi padre. Habría arruinado el legado de mi familia para salvarse él. No solo quiero escapar de él, Darío, quiero destruirlo. Y para eso necesitaba un escudo. Necesitaba al único hombre de Madrid al que Marcos Belmonte de verdad teme. Darío soltó una risa oscura y profunda que retumbó en el habitáculo espacioso. Dejó el vaso vacío. Un escudo. Vaya. Me halagas, Julia. Pero la protección tiene un precio. ¿Qué gano yo con este arreglo? Lealtad, respondí al instante. Una esposa que jamás te traicionará, que jamás exigirá tu tiempo ni tu corazón, y que te entregará el imperio naviero de los Rodríguez en bandeja de plata cuando mi padre se retire, dejando a Marcos completamente fuera. Darío ladeó la cabeza, los ojos brillando en las sombras del coche. Trato hecho. Pasaron 3 semanas. La vida en la finca de los Cruz, en Segovia, fue una revelación. A diferencia del ático estéril y asfixiante que había compartido con Marcos en mi vida anterior, la casa de Darío era una mansión histórica de piedra, rodeada de cientos de hectáreas de bosque otoñal. Y lo más importante, Darío me daba espacio. Pasaba los días en su despacho, dirigiendo su imperio inmobiliario global, mientras yo pasaba los míos reuniendo, con paciencia, las pruebas digitales del fraude de Marcos. Darío nunca me exigió el papel de esposa sumisa, y sin embargo, en nuestros breves encuentros durante la cena, había un respeto mutuo y silencioso que nunca había sentido con ningún hombre. Las noticias desde Madrid, en cambio, eran deliciosamente tóxicas. La prensa social se divertía con el cambio de novias accidental. Mi padre había hecho lo posible por controlar la narrativa, alegando un cambio de opinión mutuo y profundamente espiritual entre las parejas, justo antes de los votos. Nadie se lo tragó. El verdadero perjudicado, como había previsto, era Marcos. La gala benéfica anual del Hospital La Paz, celebrada en el Ritz, fue nuestra primera aparición pública desde la boda. Llevaba un vestido verde esmeralda de diseñador, ceñido a mis curvas recuperadas. Al cuello, un collar de diamantes vintage que Darío me había regalado esa misma mañana, como quien no quiere la cosa. Mientras Darío y yo bajábamos la gran escalinata hacia el salón, los flashes explotaron como una tormenta eléctrica. Darío caminaba con su bastón, pero proyectaba un aura de poder absoluto y aterrador que dominaba la sala. Al otro lado del mar de seda y esmoquín, los vi. Marcos tenía aspecto demacrado. El chico de oro, impecable y arrogante, tenía ojeras oscuras. Su sonrisa, mientras hablaba con un grupo de inversores, era frágil, casi frenética. Sudaba. Los muros ya se cerraban a su alrededor. Junto a él estaba Elena. Se me cortó la respiración, no de lástima, sino de una satisfacción profunda. El brillo de su victoria había desaparecido por completo. Llevaba un vestido precioso, pero se la veía exhausta, la postura rígida, los ojos nerviosos, mirando a Marcos cada pocos segundos. Parece que camina sobre cristales rotos, murmuró Darío suavemente en mi oído, entregándome una copa de champán. Lo está, respondí, dando un sorbo. Marcos es un monstruo cuando su ego se ve amenazado,
y ahora mismo su mundo entero se derrumba. Más tarde en la velada, me disculpé para ir al aseo de señoras. El tocador era una habitación lujosa de mármol rosa y espejos dorados. Me estaba retocando el pintalabios cuando la pesada puerta se cerró y el pestillo hizo clic. Levanté la vista hacia el espejo. Elena estaba ahí, las manos temblando tanto que el bolso de diamantes le golpeaba la cadera. «Julia», dijo, con la voz temblorosa. Me giré despacio, con una expresión de curiosidad educada. «Elena, ¿qué tal la noche? El Chanel te queda precioso. Déjate de teatro», siseó, avanzando hacia mí, la fachada completamente destrozada. «Me tendiste una trampa. Me mentiste en la habitación del hotel. No existe ningún fondo de 4.000 millones. Marcos está endeudado. Endeudado hasta el cuello». «No tengo ni idea de qué hablas», dije con calma, cerrando el pintalabios. «Padre dijo claramente que las cuentas se transferirían». «Padre mintió. ¿O mentiste tú?». La voz de Elena subió a un tono histérico. Me agarró del brazo, sus uñas clavándose en la piel. «Marcos está fuera de sí, Julia», me grita. Me tiró un decantador de cristal contra la pared ayer porque sus corredores no le devolvían las llamadas. Me mira como si quisiera matarme. Una sensación fría y muerta me recorrió el cuerpo. Si quiere matarte, pensé, te matará igual que me mató a mí en cuanto dejes de serle útil. «Elena, me estás haciendo daño», dije con frialdad, mirando su mano en mi brazo. La soltó, con lágrimas corriéndole por la máscara de pestañas. «Necesita dinero, Julia. Necesita el fondo naviero de los Rodríguez». Me dijo que hablara con papá. Pero papá me dijo que, como me casé con Marcos, solo tengo derecho a los dividendos inmobiliarios. Tú tienes el fondo naviero. «Correcto». Los abogados de Darío se encargaron de eso. «Tienes que dárselo», suplicó Elena, con los ojos abiertos de desesperación. «Por favor, Julia. Si no consigue liquidez el mes que viene, su firma se hunde. Si él cae, me arrastra a mí. Te lo suplico. Transfiere el fondo a Belmonte Capital». Miré a la mujer que, en otra vida, se había reído mientras yo me ahogaba en mi propia sangre. Miré a la hermana que se había acostado con mi prometido y que había planeado mi muerte por un armario de diseño y un ático. Sonreí. Una sonrisa suave, compasiva, que no me llegaba a los ojos. «Ay, cariño», murmuré, pasando a su lado para abrir la puerta. No le daría a Marcos ni un céntimo, aunque se estuviera quemando vivo delante de mí. «Tú tomaste tu decisión, Elena. Ahora te toca vivir con ella». El clímax de la desesperación de Marcos llegó una semana después, en una cena familiar obligatoria en la mansión de mi padre en Pozuelo de Alarcón, el barrio más exclusivo de las afueras de Madrid. La mansión era un monumento al ego de nuestro padre. Ricardo se sentó a la cabecera de la mesa, trinchando un asado con precisión quirúrgica. A su derecha, Marcos y Elena. A su izquierda, Darío y yo. El aire estaba cargado de hostilidad no dicha. Elena mantenía la mirada fija en el plato, la piel pálida. Un contraste marcado con la capa gruesa de maquillaje que, sospechaba, cubría un moratón en la clavícula. Marcos, en cambio, vibraba con una energía agresiva e inquieta. «Ricardo», empezó Marcos, dejando su copa de vino, «tenemos que hablar de la reestructuración de los activos familiares, en concreto, del fondo naviero». Mi padre levantó una ceja. «¿Qué pasa con él? Está descansando cómodamente a nombre de Julia, gestionado ahora por el Grupo Cruz». Marcos lanzó una mirada venenosa a Darío, que cortaba su carne con total tranquilidad, sin inmutarse. Ese es exactamente el problema. Belmonte Capital es el brazo financiero principal de esta familia. No tiene ningún sentido logístico que el fondo de Julia esté ahí parado, cuando yo podría estar sacándole partido en el mercado. Tengo una jugada en materias primas que garantiza un 30% de retorno para el segundo trimestre. Soy perfectamente capaz de gestionar la cartera de mi mujer, dijo Darío, sin levantar la vista del plato. Su voz, baja, dominó la sala al instante. Y el Grupo Cruz no se dedica a apuestas arriesgadas de mercado. La mandíbula de Marcos se tensó. No es una apuesta, es crecimiento agresivo. Ricardo, sabes que puedo duplicar ese fondo,
Solo necesito que Julia firme el traspaso de poderes a mi firma mañana. Me miró directamente. Era la misma mirada dominante y arrogante que usaba para aterrorizarme en mi vida anterior. Esperaba que me acobardara. Esperaba que la Julia dócil y silenciosa asintiera y entregara las llaves del reino. Cogí mi servilleta de lino, me sequé la comisura de los labios y le sonreí con dulzura. No, la palabra cayó sobre la mesa como una granada. Marcos parpadeó, visiblemente descolocado. ¿Perdona? No, Marcos, repetí, con la voz firme, resonando contra las arañas de cristal. No voy a transferir ni una sola participación del Fondo Naviero de los Rodríguez a Belmonte Capital. Ni mañana, ni nunca. Julia, no seas absurda, intervino mi padre, frunciendo el ceño. Marcos es un prodigio financiero. Sabe lo que hace. Estás siendo emocional. Estoy siendo responsable, padre, repliqué con calma, sacando una carpeta de cuero del asiento vacío junto a mí y deslizándola sobre la madera pulida hacia él. Antes de la cena, pedí a los contables forenses de Darío que investigaran el crecimiento agresivo de Belmonte Capital en los últimos 24 meses. La silla de Marcos chirrió violentamente contra el suelo al levantarse de golpe, el rostro rojo de pánico. ¿Qué has hecho? No tienes ningún derecho a investigar mis datos confidenciales. No es confidencial, Marcos. Es información pública. Si sabes qué sociedad es pantalla a investigar. Darío intervino con suavidad, reclinándose en la silla, con los brazos cruzados. Si abres esa carpeta, padre, continué, sin apartar la mirada del rostro aterrado de Marcos, verás que Belmonte Capital no ha tenido un solo beneficio real en 3 años. Marcos ha estado usando el capital de nuevos inversores para pagar a los antiguos. Es un esquema Ponzi de manual. Debe casi 3.000 millones. Elena dejó escapar un gemido ahogado, tapándose la boca con las manos. Mi padre se quedó mirando la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. La abrió despacio, los ojos recorriendo las cifras marcadas en rojo. El color desapareció de su cara. Marcos, susurró mi padre, con la voz temblando entre el shock y una rabia letal. ¿Es esto verdad? Estás insolvente. Es mentira, gritó Marcos, golpeando la mesa con el puño. Las copas de cristal temblaron. Señaló hacia mí con un dedo tembloroso. Ella ha falsificado esto. Intenta arruinarme porque está celosa de con quién me casé. ¿Celosa? Reí, un sonido cortante y frío. Me puse en pie, apoyando las manos en la mesa, inclinándome hacia el hombre que me había asesinado. No te tocaría ni con un palo, Marcos. Eres un fraude. Y pensabas usar mi herencia para salvarte, pero se te acabó el tiempo. Miré mi reloj. De hecho, se te ha acabado justo ahora. El silencio en la sala fue absoluto, ensordecedor. Marcos retrocedió tambaleándose, el rostro ceniciento, con la cara de un hombre que acababa de ser sentenciado a muerte. A las 4 de la tarde de hoy, antes de que cerraran los mercados, envié estos mismos documentos a la CNMV, de forma anónima. El silencio se hizo más denso. Marcos balbuceó. ¿Llamaste a la CNMV? Estarán en tus oficinas de Madrid a las 8 de la mañana. Prometí, con la voz cayendo a un susurro mortal. Disfruta de tu esposo tóxico, Elena. Dicen que la cárcel es dura para los matrimonios. A la mañana siguiente, el mundo financiero despertó con una sacudida sísmica. A las 8 en punto, una flota de coches negros rodeó la torre de cristal de Belmonte Capital en el centro de Madrid. Docenas de agentes federales en cazadoras azul marino irrumpieron en el vestíbulo, confiscando discos duros, bloqueando servidores, precintando las plantas ejecutivas. Vi la retransmisión en directo desde la biblioteca de Darío. Los presentadores de noticias hablaban sin aliento sobre lo que ya llamaban el espejismo de los 1.000 millones. ¿Café?, preguntó Darío, con voz suave, en la calma de la sala. Se acercó, entregándome una taza de café solo humeante. Vestía informal, con un jersey oscuro y pantalón a medida. Parecía más un académico peligrosamente atractivo que un titán despiadado. «Gracias», murmuré, con los ojos clavados en la pantalla enorme. En la imagen, Marcos salía esposado de su edificio. El traje, a medida que llevaba, parecía de pronto absurdo.
Un disfraz sobre un hombre desenmascarado. Tenía el pelo revuelto y el rostro era una máscara de terror blanco. Intentaba esconder la cara de los flashes de los paparazzi, pero no había dónde ocultarse. El niño de oro de las finanzas ahora era, oficialmente, un preso federal. Ha sido más rápido de lo que esperaba, admití, sintiendo una profunda oleada de alivio. El peso asfixiante que había cargado desde que desperté en aquella habitación de hotel por fin empezaba a levantarse. Cuando la CNMV recibe un chivatazo con números de cuentas en el extranjero, no se andan con rodeos, dijo Darío, apoyando la cadera en el borde del escritorio de caoba. Tu padre también ha movido ficha. Revisé el móvil. Efectivamente, la Agencia de Relaciones Públicas de Ricardo Rodríguez ya había emitido un comunicado. Una obra maestra de supervivencia corporativa. Padre expresaba su profunda conmoción y devastación ante los presuntos crímenes de su yerno. Declaraba que la naviera Rodríguez cooperaría plenamente con las autoridades, distanciando a toda la familia de Marcos. Más importante aún, Padre había cortado de inmediato el acceso de Elena al fondo familiar. Se había convertido en una carga. Al casarse con Marcos, se había atado a una piedra que se hundía. Y Ricardo Rodríguez no era hombre que se ahogara por nadie. A mediodía, los activos de Marcos estaban completamente congelados por un juez. Sus cuentas bancarias, el ático, las casas de verano, la flota de coches deportivos, todo incautado. A las 3 de la tarde, la verja de hierro de la finca de los Cruz sonó. Señora Cruz, crepitó la voz del jefe de seguridad por el interfono. Su hermana está en la entrada. Exige que la dejemos pasar. Está, bueno, bastante alterada, señora. Darío enarcó una ceja, mirándome en busca de instrucciones. Que suba por el camino, dije con frialdad. Pero que se quede fuera de la puerta principal. Cuando salí al gran pórtico de piedra, el cielo se había vuelto de un morado amenazante, y una lluvia fría de otoño empezaba a caer. Elena estaba al pie de la escalinata, temblando bajo una fina gabardina. Su peinado perfecto estaba arruinado, pegado al cráneo por la lluvia. El rímel le corría por las mejillas, dejando surcos oscuros que parecían arañazos. Julia sollozó, subiendo tambaleante los primeros escalones antes de que uno de los guardias de Darío le cortara el paso. Julia, por favor, tienes que ayudarme. Me quedé en lo alto de la escalera, protegida de la lluvia por el gran toldo. La miré hacia abajo, sin sentir absolutamente nada, ni pena ni remordimiento. Solo el eco hueco de una vida pasada, donde ella me había visto morir ahogada con su propio champán. ¿Ayudarte con qué?, pregunté, con la voz alzándose sobre el sonido de la lluvia. Pensaba que estarías disfrutando de tu nuevo imperio de 4.000 millones. Me han echado, gritó, con la voz quebrándose. Los federales cambiaron las cerraduras del ático. Mis tarjetas están rechazadas. Llamé a papá y me colgó. Ordenó a sus abogados congelar mis cuentas. No tengo a dónde ir. Ve con tu marido, sugerí con suavidad. Está retenido por la CNMV. Elena gimió, cayendo de rodillas sobre la piedra mojada. Le fijaron la fianza en 50 millones de euros. Julia, te lo suplico. Tienes el fondo naviero. Tienes el dinero de Darío. Dame lo suficiente para desaparecer. 1 millón, medio millón. Me iré del país. Te juro que no me volverás a ver. Bajé despacio los escalones, deteniéndome justo fuera de su alcance. Tomaste una decisión en aquella suite nupcial, Elena. Creíste que me robabas la corona. Creíste que eras mucho más lista, mucho más merecedora que tu hermana pequeña y aburrida. Me equivoqué. Lo siento. Lo siento muchísimo, lloró, arañando la piedra. No, no lo sientes, respondí, bajando la voz a un susurro duro. Solo sientes haber caído en la trampa que era para mí. Llevas 6 meses acostándote con Marcos. Creías que me quitabas el dinero y el prometido. Querías dejarme sin nada. Elena se quedó paralizada, los ojos llenos de lágrimas, abiertos de puro horror. Tú lo sabías. Lo sabía, dije, y la mentira me supo a verdad dulce. Lo sabía todo. Dejé que caminaras hacia ese altar porque te lo merecías. Los dos sois parásitos. Y ahora os toca moriros de hambre juntos. Le di la espalda. Sacadla de la propiedad,
Ordené a los guardias. Si vuelve, que la detengan por allanamiento. Volví al calor de la mansión, ignorando los gritos desgarradores de mi hermana resonando en la lluvia. La jaula dorada se había cerrado de golpe, y yo tenía la única llave. 2 semanas después, Marcos salió bajo fianza. No fue mi padre quien pagó, ni ninguno de sus antiguos socios de la banca. Fue un prestamista de un circuito paralelo, que aceptó como garantía una cuenta oculta en las Islas Caimán, que la CNMV aún no había encontrado. Marcos salió libre, pero era la sombra de sí mismo. Quedó confinado a un piso alquilado en un barrio periférico de Madrid, con un brazalete en el tobillo, a la espera de un juicio que prometía un mínimo de 25 años de prisión. Elena, porque no tenía a dónde ir y porque la prensa la perseguía sin descanso, quedó atrapada en ese piso con él. Era la receta perfecta para una masacre. Darío y yo seguíamos su pista a través de investigadores privados. Los informes eran sombríos. El piso era una zona de guerra de gritos, cristales rotos y acusaciones violentas. Marcos culpaba a Elena del cambio de vestidos, convencido de que, si se hubiera casado conmigo, habría tenido el fondo naviero de los Rodríguez para cubrir sus huellas. Elena culpaba a Marcos por haberle mentido sobre su riqueza, acusándolo de haberle arruinado la vida. Eran 2 víboras encerradas en una caja de cristal, girando poco a poco los colmillos una hacia la otra. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Era un martes por la noche, casi un mes después de la boda. Estaba sentada con Darío junto a la chimenea, repasando los informes trimestrales de logística naviera. Darío me enseñaba los entresijos de las tarifas internacionales de transporte. Su paciencia, infinita, su inteligencia, embriagadora. El acuerdo de negocios que habíamos forjado se disolvía a toda velocidad en algo más profundo, fieramente leal, innegablemente apasionado. Mi móvil desechable, el único número que aún tenía, vibró sobre la mesa auxiliar. Fruncí el ceño y contesté. «Hola, Julia». La voz de Elena era un susurro entrecortado y frenético. Sonaba borracha, arrastrando las palabras. «Julia, tienes que ayudarme. Él ha perdido la cabeza». «Te dije que no volvieras a llamar a este número», dije con frialdad, dispuesta a colgar. «Espera, por favor», jadeó. «Sabe que fuiste tú. Ha descubierto que le diste el chivatazo a la CNMV. Está borracho, Julia. Está hablando con su prestamista en un móvil desechable. Ha pedido que te maten». Se me heló la sangre. Darío notó cómo se me tensaba el cuerpo y silenció la televisión de inmediato, los ojos oscureciéndose de alerta. «¿De qué estás hablando?», exigí. «Dijo que si va a caer de por vida, te lleva con él», sollozó Elena. «Pagó a alguien para entrar en la finca de los Cruz. Esta noche». Lo oí. «¿Dónde está ahora mismo?», preguntó Darío, acercándose, con la voz clara, a través del auricular. «Está en el salón», susurró Elena, la respiración entrecortada. «Yo estoy en el baño. Está bebiendo ese champán tan caro que guardó de la boda. Julia, no puedo más. Me pegó otra vez. No pienso ir a la cárcel como cómplice suya, y no voy a dejar que me mate por saber demasiado». Oí un sonido rítmico y extraño en la línea. Tardé un segundo en reconocerlo. Era el sonido de un bote de pastillas al abrirse. «Elena, ¿qué estás haciendo?», pregunté, con una espantosa sensación de déjà vu invadiéndome. «Encontré su alivio», murmuró Elena, con una calma inquietante en la voz. «La digoxina. La compró por internet hace meses. Me dijo que era para el corazón, pero sé que no tiene ningún problema cardíaco. Sé para qué la usa. Es indetectable, si no saben qué buscarla». Se me cortó la respiración en la garganta. El veneno. El mismo veneno que me había quemado las venas sobre el suelo de mármol del ático. Lo había conseguido otra vez. Había planeado usarlo en alguien, quizá en sus socios, quizá en mí. Pero ahora el arma estaba en manos de un animal acorralado y desesperado. «Se lo estoy echando en el champán», dijo Elena, con la voz hueca. «Le voy a decir a la policía que le dio un infarto. El estrés de la imputación es perfecto. Solo dile a papá que lo arreglé. ¿Vale? Dile que protegí el apellido de la familia».
Elena, grité, no por Marcos, sino porque la ironía retorcida de la situación era demasiado. Pero la línea se cortó. Darío ya se estaba moviendo. Llamo a la policía. Mando a mi seguridad privada al piso ahora mismo. Si hay una orden de matarte, esta casa se cierra a cal y canto de inmediato. Darío, espera, dije, agarrándole el brazo. El corazón me latía con un ritmo caótico de shock y una oscura justicia poética. Marcos está bajo arresto domiciliario, con pulsera telemática, investigado por la CNMV. Si muere esta noche, el juez de guardia ordenará una autopsia judicial de oficio. No hace falta que pidamos nada. Llama solo al abogado. Que envíe un aviso confidencial al inspector Ortiz, por si hace falta acelerar el registro. Darío se detuvo con el teléfono a medio camino de la oreja, mirándome con una mezcla de asombro y de comprensión profunda. No preguntó cómo sabía lo del veneno. No preguntó por qué parecía un fantasma que acababa de presenciar su propio asesinato vengado. Simplemente asintió, con los ojos feroces y protectores. Nos vamos, ordenó Darío. Quiero ver esto con mis propios ojos, y quiero que vayas rodeada de mis hombres. Llegamos al piso, en las afueras, 30 minutos después, escoltados por un despliegue policial enorme. Las luces rojas y azules pintaban el barrio gris con destellos caóticos. El inspector Ortiz, un veterano curtido que había conocido brevemente durante la caída de la CNMV sobre Marcos, nos recibió con semblante grave junto al precinto policial. Señor Cruz, señora Cruz, asintió Ortiz. Belmonte está muerto. Al ser un investigado bajo arresto domiciliario, la autopsia judicial es obligatoria. La policía científica ya está registrando el piso. Sentí como la mano de Darío se cerraba alrededor de mi cintura, un ancla firme en la tormenta de mis recuerdos. ¿Qué han encontrado?, pregunté, con la voz sorprendentemente firme. Anomalías en el ritmo cardíaco previas al deceso, dijo el inspector, hojeando su libreta, y varios envases de un fármaco sin receta, en el cuarto de baño. Su mujer está destrozada, ahí dentro. Dice que el estrés del juicio finalmente le pasó factura al corazón. El forense se llevará el cuerpo y la copa de champán para el análisis toxicológico, continuó Ortiz. Con la pulsera telemática y la causa abierta, todo se hace de oficio. Nadie tiene que pedir nada. Si el informe confirma digoxina, terminó Darío con suavidad, entonces tienen un asesinato. Esperaremos, dijo Ortiz. Me quedé de pie en la acera mojada, viendo a los paramédicos sacar una bolsa negra por la puerta principal. La cremallera, cerrada. Marcos Belmonte, el hombre que me robó la fortuna, se burló de mi amor y orquestó mi asesinato brutal. Había muerto. Había muerto boqueando en busca de aire sobre un suelo de linóleo barato, envenenado por la misma mujer con la que había conspirado. Mientras pasaba la camilla, sacaron a Elena escoltada por 2 agentes. Iba envuelta en una manta térmica, los ojos vacíos, las manos manchadas de vino derramado. Levantó la mirada y me vio ahí, de pie, envuelta en el abrigo de lana de Darío, a salvo, intocable, victoriosa. Abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. La comprensión le cayó encima en tiempo real. No había arreglado nada. Le acababa de entregar a la policía el arma del crimen en bandeja de plata. No sonreí, no me regodeé. Simplemente la miré y moví los labios, repitiendo las palabras que ella una vez me dijo en otra vida. Yo cuidaré muy bien de tu fondo fiduciario. Elena soltó un grito desgarrador mientras los agentes la metían en el coche patrulla. El juicio contra Elena Rodríguez por el asesinato de Marcos Belmonte fue un espectáculo mediático que eclipsó incluso a la boda. Los informes de toxicología confirmaron lo que ya sabía. Una dosis letal y concentrada de digoxina en el sistema de Marcos, que coincidía exactamente con los residuos hallados en la copa de champán con las huellas de Elena. Su abogado intentó alegar legítima defensa, citando maltrato doméstico grave, pero la grabación del teléfono pinchado del prestamista de Marcos pintó un cuadro muy distinto. Elena no había actuado en pánico.
Había ejecutado un asesinato calculado y a sangre fría para escapar de un cargo federal de conspiración. La jueza, conocida por sus sentencias inflexibles, no mostró piedad. El mazo cayó, condenando a mi hermana a 30 años, sin posibilidad de libertad condicional. Cuando leyeron el veredicto, yo estaba sentada en la primera fila de la sala, con la mano bien sujeta en la de Darío. Llevaba un traje blanco a medida, el color de una novia, el color de una página en blanco. Elena no me miró mientras se la llevaban esposada, pero vi la derrota absoluta en la caída de sus hombros. Los monstruos se habían devorado el uno al otro. Con Marcos muerto y Elena encarcelada, la dinámica de la familia Rodríguez cambió de forma radical. Mi padre, Ricardo, un hombre que veneraba la fuerza por encima de todo, finalmente comprendió que había apostado por el caballo equivocado. El escándalo casi arruinó la reputación de la naviera familiar. En una reunión de urgencia del Consejo, 6 meses después, padre dimitió oficialmente como consejero delegado, alegando motivos de salud. Entregó las riendas, no a un gestor interino, sino a mí. Tomé el control del Imperio Rodríguez con una determinación que aterrorizó a la junta directiva y encantó a Darío. Ya no era solo una figura decorativa. Era una reina al mando de su propio consejo. Una noche, ordenando el despacho antiguo de Darío en la finca de Segovia, se me cayó al suelo una carpeta de cuero. De su interior se deslizó una fotografía vieja, algo amarillenta. La recogí y se me heló la sangre. Era Darío. 5 años más joven, sin la cicatriz, sonriendo, de pie junto al capó de un coche deportivo. A su lado, con el brazo enlazado al suyo, había una mujer que yo conocía muy bien. Mi madre. La misma sonrisa cálida que recordaba de las fotos de mi infancia. La misma mirada. Me quedé mirando la imagen durante mucho tiempo, con el corazón latiendo desbocado. Esa noche esperé a Darío en el despacho, con la fotografía sobre el escritorio. Cuando entró y la vio, no fingió sorpresa, no negó nada. Se quedó de pie, apoyado en el bastón, mirándome con una calma que me asustó más que cualquier confesión a gritos. Tu madre y yo fuimos socios, Julia, dijo finalmente, antes de que tú nacieras. Ella financió mi primer proyecto inmobiliario en Segovia, cuando nadie más confiaba en un chico de 20 años sin apellido. Nunca me lo contó, susurré, porque murió antes de poder hacerlo, respondió Darío, y porque tu padre se encargó de que nadie más lo recordara. Darío se sentó despacio, dejando el bastón contra el escritorio. El accidente que me dejó esta cicatriz no fue un accidente, Julia. Los frenos fallaron. Alguien los manipuló la noche, antes de la firma de un contrato que le habría arrebatado a tu padre y a Belmonte un terreno en la Costa del Sol. Tardé 3 años en reunir las pruebas. Ricardo Rodríguez pagó el sabotaje. Marcos Belmonte lo organizó. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Cuando te vi bajo ese velo, aquel día en la Almudena, no fue casualidad, continuó Darío. Llevaba años esperando la boda doble para acercarme a esta familia desde dentro. Preparé unas capitulaciones matrimoniales flexibles para cualquiera de las 2 hermanas que terminara siendo mi esposa. No sabía que serías tú quien orquestaría el cambio de velos, Julia. Eso lo hiciste tú sola, con una precisión que ni yo esperaba. Pero sí, admito que un contacto mío le insinuó a Elena, meses antes, que la fortuna de Belmonte era mayor de lo que parecía. Solo quería sembrar la codicia en la persona equivocada, por si algún día la necesitaba. Me quedé en silencio, procesando cada palabra. ¿Así que no eras solo un escudo?, pregunté, con la voz temblando entre la rabia y algo más complicado. Eras el arquitecto de todo esto, desde antes de que yo muriera la primera vez. Darío se levantó y se acercó despacio, sin apartar los ojos de los míos. Era el arquitecto de mi propia venganza, Julia, no de la tuya. Hasta que te conocí, cuando entendí quién eras de verdad, cambié algo que jamás había cambiado en 5 años de planearlo todo. Iba a quedarme con la naviera Rodríguez para mí. En cambio, te la entregué a ti. Prefiero construir un imperio contigo, a gobernar uno solo, sobre las cenizas de tu familia. No respondí de inmediato. El instinto de quien ha sido traicionada me pedía a gritos que desconfiara.
Pero miré la cicatriz de su mejilla, la misma que había trazado con mis dedos tantas noches, y entendí algo simple. Los dos habíamos sido piezas en el tablero de otras personas. Los dos habíamos decidido, al final, jugar la partida juntos, y no el uno contra el otro. No te pregunto qué habría pasado si yo no hubiera cambiado de sitio con Elena aquel día, dije finalmente. Y yo no te pregunto qué habrías hecho si yo no hubiera cambiado de plan, respondió Darío. Estamos en paz. Unas semanas después, en la terraza de nuestro nuevo ático, con vistas a Madrid, todo parecía, por primera vez, completamente en calma. Las luces de la ciudad brillaban abajo, como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Darío se colocó detrás de mí, rodeándome la cintura con sus brazos fuertes, apoyando la barbilla en mi hombro. «Estás callada esta noche, señora Cruz», murmuró, besándome la curva del cuello. «Solo estoy reflexionando», dije, dejándome llevar hacia su calor. Hace poco más de un año, se suponía que debía estar muerta. Y ahora sé que tú llevabas años esperando este momento, mucho antes de que supieras que yo existía. «Estás muy viva, Julia», dijo con suavidad. «Y has construido un imperio sobre las cenizas de dos familias que nos hicieron daño a los dos». «No lo construí sola», susurré, alzando la mano para trazar la cicatriz pálida en su mejilla. «Lo construimos juntos». «Desde antes de saberlo», sonrió. Esa sonrisa rara y arrebatadora que reservaba solo para mí, y me besó bajo el cielo de Madrid. 2 semanas más tarde, pedí un permiso especial para visitar la prisión de Alcalá Meco. El locutorio olía a desinfectante y a cemento húmedo. Elena apareció al otro lado del cristal, escoltada por una funcionaria. Estaba demacrada, con el pelo sin brillo y los ojos hundidos. Al verme, no lloró. Solo sonrió, una sonrisa rota, casi febril. «Viniste», dijo, con la voz rasposa. «Qué generosa». «No vine por generosidad», respondí con calma. Elena se inclinó hacia el cristal, bajando la voz a un susurro urgente. «Antes de morir, Marcos me contó algo, Julia, algo que no me deja dormir. Me dijo que, meses antes de la boda, él también recibió una carta anónima. Alguien le reveló dónde escondía papá las cuentas en el extranjero. La misma letra que la mía. La misma letra que la tuya». Sentí que el aire del locutorio se volvía más denso. «No sé de qué hablas», dije, con la voz perfectamente neutra. «Sí lo sabes», casi gritó Elena, golpeando el cristal con la palma de la mano. «Todo esto, desde el principio, fue un tablero, y nosotros fuimos las fichas. Tú lo moviste todo, Julia, antes, incluso, del día de la boda». No respondí, no lo negué. Simplemente la miré a través del cristal, con la misma sonrisa suave y fría que le había dedicado bajo la lluvia de Segovia. Colgué el auricular, sin decir una palabra más. Me levanté, alisé mi abrigo y caminé hacia la salida, donde Darío me esperaba junto al coche, bajo el sol de Madrid. Detrás de mí, oí el grito ahogado de Elena contra el cristal irrompible del locutorio. No me guiré. El destino me había dado una segunda oportunidad. Me había arrancado del suelo frío de mármol de la muerte y me había devuelto a aquel vestido de novia. Pero no fue solo el destino lo que destruyó a Marcos y a Elena. Fue su propia codicia tóxica, la mía, calculada con frialdad, y un plan que llevaba años tejiéndose en la sombra, mucho antes de que yo despertara en aquella habitación de hotel. Cambié el vestido, cambié de novio, y descubrí que el hombre a mi lado había cambiado su propio destino por el mío. Al hacerlo, no solo escapé de mi trágico final. Escribimos, juntos, la obertura de una obra maestra que ninguno de los dos había planeado del todo. Fin del guión. Esta es una obra de ficción.